Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre del 30 de junio. Inversores, muy bienvenidos. Josep y yo os estábamos esperando, Codina, bien conectado al centro de noticias de Finanzas.com. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, fresquito. Wow, fresquito, sí, aquí también. Pero bueno, sí me he puesto, fíjate que he cogido todavía un plano más enfocado hacia el jardín vertical de lo que es habitual y me he puesto esta camiseta verde para que todo este verde, me temo que va a ser el único verde que vamos a ver los inversores en los próximos meses, porque menudo trimestre hemos cerrado, menudo trimestre nos espera. Y luego además nos lo cuentas, en menudo semestre también hemos cerrado en Bolsa Americana, que es al final la que marca las directrices. Pero de entrada, Josep, si empezamos por lo local, luego nos vamos a lo global. Hemos visto el IBEX 35 que en este segundo trimestre, en el segundo trimestre lo cierra con unas caídas del 5%. Decíamos ayer en los podcasts que el IBEX 35 iba a perder los 8.000 puntos y los ha perdido hoy. Ha sido a las 15:42 cuando se nos ha ido a 7.994 puntos, aunque hemos cerrado por encima de los 8.110 con unas pérdidas de todas maneras dentro del día del 1%. Bla, bla, bla. Resumo, el peor trimestre desde la pandemia en bolsa nacional. Yo sé, bueno, te podría preguntar las cosas de manera mucho más sofisticadas, pero solo se me ocurre una. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, de momento, es decir, no ha llegado en el IBEX no ha llegado la sangre del río. Es verdad que es el peor trimestre pues, desde la pandemia. Si lo conjugamos también pues con el SP, va a ser el peor semestre si cierran estos niveles actuales desde 1970. O sea que no se veían unas caídas así. Que son años, Sí, son años. O sea, realmente para estar acostumbrados a lo que veníamos acostumbrados, a lo que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos, pues el golpe es duro y más. Pues viendo cómo se ha complicado también, pues si las materias primas eran refugio o se hablaba de que podía ser solución, pues también en este mes las materias primas han sufrido unas caídas importantes. Es decir, que prácticamente el ahorrador sigue teniendo problemas para encontrar refugio, ¿no? Uh-huh. La situación es complicada y el panorama pues sigue estando difícil. Yo creo que en la revista de esta semana creo que le llamabais VICA, que era un panorama volátil, incierto, ambiguo, y la SEA ahora no me acuerdo cuál era el acrónimo, no me viene, pero digo, pues sí, digo, perfectamente. VICA, sí. Pero ya sabes que nos gusta inventarnos acrónimos y portadas creativas. Pero... Sí. Realmente estaba así. Y bueno, lo único que, bueno, pues dentro para reforzar tu verde de tu polo, pues es decirte que al final el patrón que nos deja hoy es un patrón que es de agotamiento, en este caso de agotamiento de la corrección de los últimos días, ¿no? Si al menos en lo que reflejan en las bolsas europeas, ir a marcar mínimos del día en la apertura para después acabar cerrando en la zona de máximos, pues aquí nos está indicando que un poco pues que los vendedores han echado el freno, no han podido echarle más gasolina para abajo y al final los compradores se han acabado imponiendo. Nuestros suscriptores ayer también recibieron, lo anticipamos precisamente ayer para que hoy se pudiera aprovechar de que estadísticamente el día 1 de julio es el mes con mayor probabilidad de cierre alcista. No quiere decir que suba, pero es de los últimos 30 años es el día que más veces, tanto pues en Estados Unidos, se acaba cerrando al alza. Es verdad que la rentabilidad del día o la rentabilidad media de los últimos 30 años es solo un 0,49, un 0,50 de subida, pero en principio, pues además se podría empalmar con otra de las pautas que tenemos, que es la del festivo, porque el lunes que viene también va a ser fiesta, es el 4 de julio, el día de la fiesta nacional de Estados Unidos,
festivos, con lo cual los mercados van a estar cerrados y normalmente la pauta también de los festivos americanos nos apoya a que se suele cerrar más estadísticamente se suele cerrar más en positivo, es decir, que podríamos tener pues un pequeño rebotito de los últimos 2 días. También va a ser verdad de que esto lo empalmaríamos un poco con el famoso rally de verano, que se suele comenzar los 4 últimos días de junio. Los 3 últimos días no ha sido así, pero se suele alargar hasta mediados de julio. También suele ser un periodo que suele ser positivo, pero para acabar luego realmente pues muy lateral, muy plano todo lo que es el mes de julio, agosto y luego pues la mala fama de septiembre. Es decir, que el trimestre que nos viene, las perspectivas que nos vienen no son demasiado halagüeñas, ¿no? Josep, mientras hablábamos, no sé si es que me han saltado los últimos datos de la subasta, se han perdido los 8.110 puntos. Parece que hemos cerrado en 8.098 con caídas del 1,09%. Bueno, tampoco punto arriba, punto abajo no desvirtúa lo que estamos hablando porque, insistimos, el trimestre se cierra con caídas desde marzo hasta hoy del 5%. Parece que sí, el IBEX de 35, desde luego que hasta marzo habíamos visto un desempeño mejor que el de sus pares, había cierto aire, había cierta fuerza en cola, ¿no?, a favor del sistema bancario, por ejemplo, y estamos viendo cómo todo eso se está también desinflando. Hay algunos bancos que están empezando a sufrir. Esperábamos que los valores turísticos este trimestre recogieran las expectativas sobre el verano que viene, sobre este verano, el que empezamos casi prácticamente mañana o el que hemos empezado hace unos días, depende de si somos más astrónomos que de calendario, pero parece que en el sector turístico lo que se impone son los miedos que llegan a partir de otoño. Y así podríamos estar repasando porque los grandes industriales están sufriendo por las carencias en las materias primas están encareciendo. Veíamos antes de empezar el podcast que el gas natural, por ejemplo, se ha disparado más de un 60% año sobre año, que por tanto está encareciendo la fabricación eléctrica y que por tanto está haciendo nuestras industrias menos competitivas. Y así podríamos trazar una serie de concatenaciones que lo que nos llevan es a unos temores que creemos que se han empezado a recoger ya con fuerza desde mayo hacia una recesión que parece que al menos cada vez tenemos más clara que existe, que va a venir y que no va a ser una cosa de medición técnica, por entendernos. Efectivamente, o sea, lo estamos viendo y las pruebas de que cada vez el mercado está más pendiente de ellos son, por ejemplo, las subidas que se están produciendo estas últimas sesiones también en los bonos. Por ejemplo, El bono americano, por ejemplo, hace escasamente 10 días estaba dando una rentabilidad del 3,5 y ahora hoy está atacando la zona del 3, que queda como soporte, que de alguna manera el mensaje que estaría enviando es que la FED, o sea, que los bonos, como intentan descontar evidentemente, pues como todo el mercado, pues ya habrían llegado a su tope de rentabilidad a pesar de los movimientos que pueda estar haciendo la FED. De alguna manera eso está descontando que viene una recesión importante. También que el petróleo, por ejemplo, en el último rebote no haya conseguido marcar nuevos máximos y ahora estemos otra vez pues en torno a los $105, $106 otra vez, y que pueda atacar la zona de mínimos, te está indicando pues eso, que la demanda pues no está funcionando, que las materias primas estén también yendo para la baja, que el tema del cobre, que el tema del acero pues se esté machacando de esta manera. Lo que está indicando es que el crecimiento se está poniendo el freno, ¿no? También lo estamos viendo, por ejemplo, con otros indicadores macro, como que son todos los indicadores de confianza de los consumidores. Veíamos el dato de Alemania esta semana. El de Estados Unidos también, sí. Y en Estados Unidos, en Alemania, es decir, que el contexto global realmente es malo, ¿no? Es decir, a meses vista estamos viendo que la situación, o sea, todo lo que nos permite, veíamos los PMIs, es decir, todo lo que nos permite intentar anticipar qué es lo que va a hacer el crecimiento, estos pocos indicadores adelantados que tenemos nos están marcando de que la recesión está ahí
realmente puede ser dura, ¿no? No va a ser de 1 o 2 trimestres, que sería lo que llamamos 2 trimestres en negativo de PIB, es lo que llamamos técnicamente que entramos en recesión, sino que realmente puede alargarse temporalmente más. Y esto, evidentemente, pues a la bolsa es el peor de los escenarios. Es verdad que la bolsa tiende a adelantar, es decir, lo cual no quiere decir que, a pesar de que tengamos esos PIBs en negativo, la bolsa puede seguir cayendo, pero la bolsa girará antes de que estemos en la peor de las situaciones, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, de que normalmente esto funciona así. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, así como aspecto, entre comillas, interesante, es el rebote que están teniendo otra vez las tecnológicas chinas. El mercado chino se está comportando mucho mejor, y si ellos están viniendo, pues siendo un poco el indicador adelantado de esta desacople que se ha producido en los mercados desde que hemos tenido todo el tema de la pandemia, bueno, pues eso quizá pues nos estaría dando algún punto de luz de cara, pues quizá que el 2023 podamos empezar a pensar o a otear que las cosas pueden ser algo más favorables. También se ha visto papers que están sacando los bancos de inversión, Nomura sacaba, Deutsche Bank sacaba, Goldman Sachs sacaba, que están viendo que de cara a final del primer semestre de 2023 ven a la Fed realmente volviendo a bajar tipos para reactivar el crecimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, Josep, estábamos también cierre trimestral, pero coincide con el semestral, porque es 30 de junio. Antes apuntabas que es el peor semestre en el S&P 500 desde 1970. Nos movemos enseguida ahí porque evidentemente marca muchas tendencias. El cierre, simplemente déjame anotar que el cierre semestral en el IBEX deja caídas del 7%. Y te quiero preguntar si la tesis aquella, o quiero volverte a lanzar la pregunta que hacíamos en el último repaso trimestral, que fue el 31 de marzo, si la tesis de que este año no consiste o este año no va de ganar dinero, sino de intentar perder el menos posible, se confirma con estas cifras, o el año es remontable todavía. Vamos a ver, yo creo que es totalmente, es un año para seguir estando defendiendo, intentar perder todo. Hoy leía, es decir, los datos los podemos retorcer o podemos buscarlos como queramos, ¿no? Hoy leía también pues, que se nos publicaba que cuando el S&P en el primer semestre cae un 15%, eso ha pasado, más de un 15%, eso ha pasado en 6 ocasiones, y te decía, pues en el año 32, en el año 39, no recuerdo el resto de años, la segunda parte del año sube un 24%. Entonces, bueno, lo podemos ver, digo, pero es que los contextos no son comparables, es decir, yo creo que aquí el aspecto fundamental está pesando mucho. Yo cuando lo comento pues también pues con clientes o con vosotros muchas veces, es decir, es que, claro, digo, yo no tenía edad cuando estaba en la situación que nos hemos encontrado, es decir, lo más similar que podemos tener ahora era la crisis de los años 70, del 74 hasta el 82 más o menos, cómo se movieron los mercados. Yo no era consciente en ese momento ni de que me fuera a interesar y no conocía. Y realmente los periodos, ves que son periodos que fueron realmente complicados para resolver la situación. Es verdad que ahora tampoco puede ser comparable porque los bancos centrales han aplicado otro tipo de medidas, tienen otras políticas, el mundo se ha globalizado más, la tecnología está ahí para remontar y hacer las cosas más cortas, pero sí que es cierto que el escenario es más defensivo que no para pensar en decir, bueno, pues voy a construir ahora ya mi cartera y lo pongo todo en estos niveles. Te diría que no. Digo, como siempre, si quieres ahora puedes aprovechar esta primera zona para hacer una pequeña inversión, la podrías empezar a hacer, pero lo ideal sería poder tener la mayor liquidez posible. Uh-huh. Ahora que van a empezar a volver a remunerar. Muy bien. De hecho, en el número de la semana pasada de la revista Inversión, una de nuestras periodistas, Consuelo, anotó muy gracioso, de hecho es el subtítulo que ha triunfado esta semana: permanecer en liquidez mientras la inflación no esté controlada. Entonces, que ha hecho furor el subtítulo. Claro, pero luego viene Codina y nos presenta la actualización de los estudios de inflación y eleva en 21 puntos la previsión anterior y pasa del 7,4 al 7,661
Y dices, bueno, pues nada, pues en liquidez. Porque claro, si hacemos caso a la revista de inversión, que nosotros le hacemos caso, evidentemente, pues hay que permanecer en liquidez porque la inflación va a ir a peor, al menos hasta diciembre. No, es que es así. O sea, lo que pasa es que el tema que hicimos de las previsiones de inflación, nos lo planteábamos por los escenarios de la guerra, realmente. Sí. No tenía en cuenta en esas previsiones el escenario macro que podía venir de una crisis de fundamentales como podíamos tener. De hecho, ahí a que coincidiera con la guerra con crisis solo un poquito en la parte de 2002 y tal, tuvimos, bueno, las guerras del Golfo sí que pudieron incidir algo ahí, pero no teníamos todo este impacto de que hubo pues como en el año 74, ¿no? Con lo cual incluso podemos habernos sesgado algo a la baja. El dato de ayer de inflación española fue demoledor. O sea, fue demoledor. Lo que pasa es que no nos tiene que extrañar. Es decir, yo creo que nosotros a nivel de calle ya éramos conscientes de que lo que nos estaban diciendo no era así, porque tú comprabas y tú veías es que la cesta de la compra mía no ha subido ni un 5, ni un 6, ni un 7, ni un 8, sino que estaba por encima del 10 o incluso más, ¿no? Eso lo hemos visto. Desde luego, leí ayer en Twitter, no sé quién lo apuntaba, dice, hombre, a ver si ahora que Calviño ha intervenido bien el INE, miden bien el IPC, ha intervenido el INE, perdón, miden bien el IPC y ponen lo que está pasando, que es que se está encareciendo todo un 50%, no al 10%. Perdón el sarcasmo, pero a veces el humor tuitero tiene su qué. Sí. Josep, en cualquier caso, peor me lo pones. O sea, si encima hemos sido prudentes trasladando un IPC del 7, que debo decir que los datos que actualizó ayer la revista en relación a los datos que se actualizaron de otros organismos señalan que, por ejemplo, en diciembre estaban en el 8,1. Nosotros estamos diciendo que estamos en el 7,60 y pico. Aún así, todos, menos el gobierno, coincidimos, todos los observatorios, menos el gobierno, coincidimos en que la inflación se nos enquista en el 7,5% sistemáticamente durante todo el semestre, el que viene. Sí. Esto casi que me lleva a hacerte la pregunta maestra y que creo que toda la audiencia está esperando. Josep, con las bolsas cayendo, el IBEX 35 cayéndose un 7% en el primer semestre, con el S&P en su peor comportamiento en prácticamente 50 años, con la inflación que proyectamos. Bueno, ¿qué podemos hacer teniendo en cuenta el sesgo defensivo que estamos apuntando, ¿no? ¿Qué podemos hacer de cara al segundo semestre? O sea, la verdad es que cuesta encontrar refugio para ello. Es decir, si dices, bueno, la liquidez, es verdad, la liquidez nos la está comiendo la inflación. Claro, pero como se trata de donde pierdo menos, pues eso. Exactamente, pero claro, ahí sería, en este momento sería donde estamos, porque si estamos en renta variable, pues a la inflación súmale más lo que te cae en la renta variable. Y en este caso el IBEX, el comportamiento de este año es muy bueno respecto a la otra mayoría de índices. El problema de este año, por ejemplo, es que el inversor conservador está recibiendo unos palos con el tema de los bonos que son espectaculares. O sea, es decir, caídas en renta variable que no se habían visto. Por poner una cosa en comparación, tú coges un inversor que tenga acciones de Iberdrola y bonos de Iberdrola y este año pierde más con los bonos de Iberdrola que con las acciones de Iberdrola. Con lo cual dices, ¿y qué me queda? Pues realmente queda poco. Ya estoy seguro que Iberdrola, el papel está bien, o sea, está bien calificado y todo eso, que es de primer nivel. O sea, que no... Efectivamente, o sea, que dices es que son inversiones seguras, es decir, entre comillas, o sea, quiere decir que como compañía no le puedes poner pegas, ¿no? O sea, es decir, no es que estoy en bonos basura o estoy en corporativos malos, no, estamos hablando de primer nivel, ¿no? Con lo cual, pues eso nos marca un poco la idea que tienes. Hasta hace poco las materias primas nos han actuado un poco como refugio. Estamos viendo ya en esta última fase que ya dejan de actuarnos también como refugio. Las caídas que estamos viendo en todo el tema de los metales. Es decir, que realmente este es un año muy complicado. O sea, muy complicado para la parte que nos queda del segundo de año dirías, ¿en qué te sigues poniendo? Digo, yo es que seguiría manteniendo una gran cantidad de liquidez
Y sí, sí, en los que estacionalmente pensamos, dices, bueno, pues quizá en octubre, ahora puedo poner un poco, quizá en octubre empezaría otra vez el renta variable, y si no, ya casi hasta marzo del año que viene, que son un poco pues las previsiones que tenemos, donde puede Sí, hacer estadísticamente suelo al mercado, ahí empezar a montar algo de cartera en previsión de que evidentemente todo lo bueno no dura nunca, pero es que lo malo tampoco, y todo lo que cae luego volverá a subir. Intentar encontrar los suelos y los techos de los mercados, ya sabemos que no lo sabemos hacer, ¿no? bueno, y el último euro que se lo lleve otro, ¿no? Es más bien. Efectivamente. Es decir, infiero que es mejor ponerse a cubierto y ver a partir de marzo, que son las previsiones que estamos manejando aquí, cómo construimos la cartera para intentar tapar los agujeros que nos deje 2022. Exactamente. Exactamente, o sea, a ver, ahora por ejemplo la tecnología ha recibido mucho. La tecnología, el poder que tiene de recuperaciones va a ser también muy grande y seguro que lo va a tener. Es decir, bueno, ¿por qué no aprovechar estas enormes caídas en los valores buenos de tecnología contrastados como para empezar a poner a hacer posiciones? Es decir, Google no va a desaparecer, no es una .com de las que se vieron en el año, Ya, eso es. ¿Vale? Con lo cual, pues volver a pensar en este tipo de compañías y que luego pues pasarán de ser malditas otra vez a ser las favoritas de los inversores, eso va a quedar ahí, está claro. Voy a ver si soy capaz de sacar dos o tres ítems de lo que nos has dicho. Primero, más liquidez que cualquier otra cosa, aprovechando oportunidades, pero solo con la idea de empezar a testar, ¿no? A probar, a ver de cara a cómo podemos construir una cartera en marzo, que en cualquier caso lo haríamos en marzo con el objetivo de tapar los agujeros que nos deje el ejercicio 2022, porque el semestre próximo, el segundo semestre, no va a ser, desde luego, mejor que el primero. No, yo creo que, o sea, puede ser que sí que sea mejor como resultado global, pero es que la perspectiva es que es complicada. Es decir, ni estacionalmente no hay nada que nos indique que se va a estar dándole la vuelta a esto. Hoy el único dato un poco positivo que podríamos tener es lo que comentaba del PCE, que en teoría que se ha publicado hoy, que son los ingresos y los gastos de los consumidores en Estados Unidos, y la diferencia es lo que mide de alguna forma la FED, es lo que está mirando es la fuerza del consumo. Ya se ha pegado un freno a esto, con lo cual la FED, si está viendo que esto se reduce, quizá pues levante un poco el pie del acelerador de las subidas de tipos, y eso pues nos ayude un poco más de cara hacia el final del ejercicio a empezar a poder ver algo de luz al final del túnel. Pues repito, liquidez, oportunidades las justitas, especialmente señalabas el ámbito de la tecnología, pero además me ha parecido, o interpreto de lo que contestas, que más hacia un sesgo de value que no de crecimiento, por lo que estás comentando al ejemplo de Google, ¿no? Bueno, no, quizá más crecimiento que valor. Más crecimiento que valor. Sí, vale. Es decir, ahora... Porque vemos que ahí continuará habiendo crecimiento en este ámbito. Efectivamente, yo creo, vamos, o sea, si queremos salir de esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Con crecimiento. Eso lo tengo claro. Es verdad, la inflación se va a conseguir frenar vía de crecimiento, con lo cual el valor pues lo ha hecho mejor comparativamente estos últimos meses que el crecimiento, eso está claro. Hemos visto por los fondos value que se han podido comportar mejor, algunos incluso pues están dando con rentabilidades interesantes, pero claro, meterse ahora ya en valor puede ser, se nos ha escapado un poco. Que es el momento entonces de cambiar al chip y pasar al crecimiento de nuevo. Exactamente. Bueno, empezar, o sea, la perspectiva sería de ir a buscar el crecimiento, efectivamente, porque en cualquier caso marcamos el horizonte temporal de marzo de 2023 para recuperar todos los daños que nos pasen. De eso. Bien, pues como toda la audiencia sabe, no miraré la app, pero también porque nos lo podemos permitir. Entiendo, trabajo en una empresa sólida que me deja hacer estas cosas, no mirar la app hasta marzo de 2023, que es la técnica. Bueno, pues oye, pues ya empezamos a cubrir ahí pérdidas en marzo de 2023, ¿verdad? Josep, pues vamos, nos lo tendrás que ir contando durante el segundo semestre también. Sí, no sé. lo haremos en la medida que podamos, a ver qué es lo que nos depara. Esto que siempre es lo interesante de los mercados, es que nunca son iguales y, sí, siempre están ahí para ponernos... Hizo mucha gracia el otro día en redes sociales cuando hice un llamamiento a tener una tesis que nos durara 12 horas sobre IAG, pero también...
También os entiendo que es verdad que el mundo es muy volátil, no solo la bolsa, sino también en general el contexto está siendo extremadamente volátil. Efectivamente. Codina, muchísimas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Y a vosotros, amigos inversores, continuad pendientes de la programación de podcastdefinanzas.com. Mañana con Alejandro Ramírez y Pepe Jiménez al cierre con su podcast especializado en criptoactivos, acompañado por Rafa Ares. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.